La elección de un papa es un acontecimiento cargado de misterio y reverencia, donde la acción del Espíritu Santo se manifiesta de manera concreta en el seno de la Iglesia. El colegio cardenalicio, reunido en oración, ayuno y discernimiento, no elige por intereses humanos, sino que busca corresponder al plan de Dios para su Iglesia. En la elección del Papa León XIV, se hizo evidente para muchos que el Espíritu Santo estaba conduciendo a la Iglesia a una nueva etapa, marcada por la continuidad con la tradición y al mismo tiempo por la escucha fiel de los signos de los tiempos. Robert Francis Prevost, ahora León XIV, no era el nombre más comentado por los medios ni por las apuestas seculares. Y es precisamente en este hecho donde se revela una de las grandes pistas sobre su elección. La Iglesia no sigue los criterios del mundo, sino los criterios del cielo. Los cardenales vieron en Prevost a un hombre profundamente marcado por la vida espiritual. Su trayectoria como misionero, obispo y prefecto de uno de los dicasterios más importantes de la curia romana demostraba una vida de entrega total a Dios y al prójimo. Su postura siempre discreta, orante y centrada en la fidelidad al Evangelio fue interpretada por muchos cardenales como un signo de humildad, virtud indispensable para quien debe ser el siervo de los siervos de Dios. La vida de oración de Prevost era notoria. Quienes convivieron con él fueron testigos de su piedad eucarística, su devoción mariana y su amor silencioso por la liturgia. Estos rasgos inspiraron confianza entre los electores. En tiempos de gran polarización dentro y fuera de la Iglesia, los cardenales buscaban a alguien que, sin diluir la doctrina, fuera capaz de unir, reconciliar y conducir con firmeza y caridad al pueblo de Dios. Prevost surgió como ese perfil centrista y fiel. Su trabajo pastoral en las periferias de América Latina reveló a un hombre sensible a los dolores de los pobres y excluidos, pero siempre anclado en la doctrina católica, sin concesiones al espíritu del mundo. La elección de León XIV no fue un acto político, sino un acto espiritual. Los cardenales no estaban allí para votar a un representante ideológico, sino para reconocer a aquel en quien el Espíritu Santo había derramado dones para gobernar la Iglesia. El historial de obediencia de Prevost a la autoridad de la Iglesia y al magisterio fue un elemento clave. Siempre evitó controversias públicas y se mantuvo leal al sucesor de Pedro, incluso cuando ello exigía silencio y sacrificio personal. Su simplicidad, reflejada en su modo de vestir, hablar y actuar, tocaba el corazón de los demás obispos. No buscaba reconocimiento, no cultivaba ambiciones personales, sino que vivía como un verdadero pastor con el olor de las ovejas. Los cardenales sabían que la Iglesia necesitaba un papa que no solo conociera la doctrina, sino que la viviera con radicalidad. León XIV era reconocido por ser un hombre de oración constante y de rectitud moral inquebrantable. La experiencia internacional de Prevost fue otro factor decisivo. Tras haber vivido fuera de los Estados Unidos durante décadas, y especialmente en realidades misioneras desafiantes, aportaba una visión universal de la Iglesia y no limitada a una cultura específica. Su vivencia como agustino, miembro de una orden con un profundo legado teológico y espiritual, añadía todavía más profundidad a su formación y comprensión de la misión de la Iglesia. No se trataba de un teólogo académico, sino de un pastor que conocía la realidad concreta de las almas. Su teología era vivida, encarnada, hecha de caridad, celo y fidelidad al depósito de la fe. Durante las congregaciones generales previas al cónclave, los discursos y reflexiones de Prevost, aunque breves, revelaron a un hombre de discernimiento espiritual y claridad evangélica. Esto no pasó desapercibido. Muchos cardenales relatarían después que, al escucharlo, sentían que hablaba con autoridad interior, fruto de su unión con Dios. No era elocuente como orador, pero era profundamente convincente como testigo. La elección de su nombre pontificio,
León también impresionó. Remitía a grandes papas del pasado que defendieron la ortodoxia y la unidad de la Iglesia. Ello revelaba, incluso antes del anuncio, la dirección espiritual de su pontificado. La Iglesia, enfrentando crecientes desafíos de secularismo, división interna y pérdida de identidad, necesitaba un papa que fuera al mismo tiempo firme y paternal. Esa era la imagen que Prevost transmitía a sus hermanos cardenales. Su actuación en el dicasterio para los obispos, donde fue responsable de nombramientos importantes alrededor del mundo, también influyó en la decisión. Demostró criterio, celo doctrinal y apertura a la acción del Espíritu. Los cardenales lo conocían como alguien que rezaba antes de tomar decisiones, que no actuaba por impulso y que escuchaba con atención los consejos de sus colaboradores y superiores. Eso inspiraba confianza. La liturgia del cónclave, profundamente marcada por la oración y la súplica al Espíritu Santo, creó el ambiente propicio para que los cardenales reconocieran no solo un nombre, sino un llamado. Muchos relataron después de la elección que había una creciente unanimidad espiritual en torno a Prevost, como si el propio Espíritu de Dios estuviera orientando a todos en la misma dirección. No se trató de una campaña, sino de un reconocimiento. Prevost no buscó votos, no se presentó como candidato, sino que fue reconocido como llamado. La primera parte de este guión busca precisamente subrayar este punto central. León XIV no fue elegido por estrategias humanas, sino porque el Espíritu Santo habló al corazón de los cardenales y estos escucharon con humildad y docilidad. La vida de Robert Prevost fue moldeada desde temprano por la vivencia católica auténtica. Crecido en una familia de fe sencilla, aprendió de niño el valor del silencio, la oración y la confianza en Dios, fundamentos que acompañarían toda su misión. Aún joven, sintió el llamado a la vida religiosa, optando por ingresar en la Orden de San Agustín. Esa elección, por sí sola, ya indicaba una profunda inclinación a la interioridad, al amor por la verdad y al servicio a la comunidad eclesial. Como agustino, Prevost cultivó un amor especial por la doctrina católica, siempre iluminada por la razón y el corazón. Estudioso de las Escrituras y de la patrística, se formó con una base sólida en las fuentes de la fe. Su formación teológica no estuvo orientada al prestigio académico, sino al servicio del pueblo de Dios. Eso lo convirtió en un hombre de equilibrio, firme en la doctrina, pero misericordioso en el pastoreo. En sus misiones en Perú, se dedicó con amor a los más necesitados. Aprendió la lengua, la cultura y los sufrimientos del pueblo andino, siendo visto por muchos como un verdadero pastor con olor a oveja. Su postura misionera reflejaba un espíritu de desapego. Vivía con simplicidad, buscaba a los olvidados y no hacía distinciones entre las personas. Tal actitud evangélica impresionó profundamente a sus hermanos cardenales. Prevost no solo predicaba la doctrina, la vivía en el día a día. Con un testimonio silencioso, se convirtió en ejemplo para sacerdotes, religiosos y laicos. Esa coherencia de vida fue uno de los factores que más pesaron en la elección. Al ser nombrado obispo, continuó ejerciendo su ministerio con humildad. Nunca abandonó su vida de oración y hacía cuestión de confesarse semanalmente, rezar el rosario todos los días y ponerse ante el Santísimo con frecuencia. La fidelidad al magisterio era una marca constante en su conducta. Nunca buscó crear novedades doctrinales, ni se dio a la tentación de adaptar el Evangelio al mundo moderno. Antes bien, procuraba ser un fiel guardián de la verdad revelada. Incluso cuando se enfrentó a críticas o incomprensiones, se mantuvo sereno. Su fortaleza provenía de la oración y su amor por la Iglesia superaba cualquier vanidad personal. Su nombramiento para el dicasterio para los obispos, hecho por Benedicto XVI y mantenido por Francisco, fue un reconocimiento de la confianza que ambos papas depositaban en él. Actuando allí, tuvo acceso al corazón de la Iglesia,
participando en los nombramientos de nuevos pastores alrededor del mundo. En ese servicio, demostró un profundo sentido de discernimiento. No se dejaba llevar por presiones políticas o regionales, sino que procuraba siempre escuchar la voz del Espíritu Santo. Los cardenales, al observar su actuación, notaban que se mantenía exento de ideologías y comprometido únicamente con la misión de la Iglesia. Era un hombre de principios, no de conveniencias. Su personalidad discreta, unida a la claridad interior, recordaba a los cardenales a los grandes santos pastores de la Iglesia, hombres que no brillaron para el mundo, sino por la luz de Cristo en sus almas. Otro punto que favoreció su elección fue su capacidad de escuchar. Prevost era conocido por dar tiempo a todos, sacerdotes, obispos, religiosos y laicos. Nunca apresuraba los encuentros, siempre acogía con atención y empatía. Esa escucha activa, tan necesaria en los tiempos actuales, fue vista como una virtud esencial para el próximo Papa. La Iglesia necesita ser madre que escucha, y él ya vivía eso con naturalidad. En tiempos de crisis de autoridad y de escándalos, los cardenales buscaron a un hombre íntegro y irreprensible. Prevost nunca estuvo involucrado en polémicas ni divisiones. Era símbolo de unidad y sobriedad. Su proximidad con los santos, especialmente con San Agustín, Santa Teresa de Ávila y San Juan Pablo II, moldeó su corazón sacerdotal y su espiritualidad contemplativa, misionera y firme. Muchos se sorprendieron al ver que, a pesar de su formación norteamericana, poseía un alma profundamente católica y universal. No representaba intereses nacionales, sino la misión universal de la Iglesia. Además de todo, Prevost se mostraba profundamente fiel a la liturgia de la Iglesia. Celebraba con reverencia, sin abusos ni innovaciones que desentonaran de la tradición litúrgica católica. Su predilección por la oración silenciosa ante la Eucaristía y su fidelidad al breviario revelaban un alma profundamente unida a Dios, rasgos que los cardenales buscaban en el próximo sucesor de Pedro. Durante el cónclave, no fue necesario hacer campañas ni articulaciones. Su nombre comenzó a surgir espontáneamente en las conversaciones, siempre con reverencia y discernimiento. Poco a poco, fue surgiendo una impresión común. Tal vez aquel hombre silencioso, piadoso y fiel fuera justamente el elegido por Dios para guiar a la Iglesia en estos tiempos difíciles. La espiritualidad de los cardenales, que se intensificaba cada día del cónclave, los llevó a una decisión cada vez más unánime. Las señales, a los ojos de la fe, se volvieron claras. La trayectoria de fe y fidelidad de Prevost no era perfecta. Al fin y al cabo, ningún hombre lo es. Pero estaba marcada por un amor profundo a la Iglesia, al Evangelio y a las almas. Esa era la convicción que los llevó a elegirlo Papa. El perfil pastoral de Robert Prevost siempre se destacó por su equilibrio entre firmeza doctrinal y caridad pastoral. No era un administrador frío, sino un verdadero pastor, profundamente atento a las necesidades espirituales del rebaño. En su actuación como obispo en Perú, se preocupaba por la formación del clero, el fortalecimiento de las comunidades y la promoción de la vida sacramental. Era consciente de que la renovación de la Iglesia pasa necesariamente por la santidad del clero. Implementó programas de formación permanente para sacerdotes y diáconos, con sólida base en la doctrina católica, reforzando la centralidad de la Eucaristía, de la confesión y de la oración personal. Al mismo tiempo, nunca perdió el contacto con los fieles más sencillos. Visitaba frecuentemente las comunidades rurales, celebraba misa en lugares alejados y escuchaba con paciencia los sufrimientos del pueblo. Esa capacidad de transitar entre el gobierno y el pastoreo, entre la curia y las comunidades más humildes, reveló a los cardenales a un hombre capaz de gobernar la Iglesia universal con equilibrio y sabiduría. El Papa debe ser al mismo tiempo padre, maestro y pastor. Prevost reunía esas tres dimensiones. Enseñaba con claridad,
corregía con amor y cuidaba con espíritu de servicio. Su profundo respeto por la tradición de la Iglesia no era algo meramente estético o superficial, sino fruto de una espiritualidad enraizada en la historia viva de la fe católica. Celebraba la misa con gran reverencia, en conformidad con las normas litúrgicas, evitando improvisaciones o teatralizaciones. Para él, la liturgia era el lugar del encuentro con Dios y no de exhibición personal. Ese amor por la liturgia tradicional tocaba los corazones de cardenales preocupados por la pérdida del sentido de lo sagrado en muchas partes del mundo católico. Su cuidado con las vestiduras litúrgicas, los ornamentos, los gestos y las palabras de la celebración indicaba no vanidad, sino reverencia, una forma de catequesis silenciosa sobre el misterio de la fe. Además, demostraba profundo respeto por los documentos magisteriales de la Iglesia. Leía y citaba con frecuencia a los papas anteriores, especialmente a San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Pablo VI. Su fidelidad al catecismo de la Iglesia Católica, a la Humanae Vitae, a la Sacrosanctum Concilium y a otros documentos conciliares y posconciliares era notoria y reforzaba su credibilidad como guardián de la fe. Los cardenales lo veían como un hombre que no pretendía cambiar la doctrina, sino aplicarla con discernimiento, misericordia y fidelidad. Esa postura fue determinante para que su nombre ganara fuerza en el cónclave. Otro rasgo de su perfil pastoral era la valorización de la vida comunitaria. Como religioso agustino, sabía de la importancia de la fraternidad, del compartir y de la escucha mutua dentro de la Iglesia. Incentivaba encuentros regulares con su presbiterio, promovía retiros espirituales para sacerdotes y consagrados y trataba con gran atención a los seminaristas, reforzando siempre la centralidad de la oración y de la fidelidad vocacional. Los cardenales estaban atentos a esas características. El nuevo papa debía ser alguien que escucha, que forma, que guía con firmeza y que da ejemplo. Prevost también mostraba profundo celo por las familias. En sus homilías y orientaciones pastorales, reforzaba el valor del matrimonio cristiano, de la educación de los hijos en la fe y de la fidelidad conyugal. Nunca tuvo temor de proclamar la doctrina de la Iglesia sobre moral sexual, siempre con claridad y caridad, sin concesiones al relativismo moral. Su compromiso con los jóvenes también se destacaba. A pesar de su carácter sereno, estaba muy cercano a la juventud, incentivándola a la santidad y a la radicalidad evangélica. Promovía vigilias de oración, adoración y misiones con los jóvenes. Estaba convencido de que la juventud necesita exigencia y no solo acogida. Al hablar con los jóvenes, utilizaba un lenguaje que transmitía verdad y esperanza. No intentaba ser moderno, sino auténtico, y eso conquistaba muchos corazones. En tiempos en que muchos fieles se sienten confundidos ante discursos ambiguos, los cardenales buscaban a alguien que dijera sí a lo que es sí y no a lo que es no, como enseñó Cristo. Prevost era ese hombre. No era autor de obras teológicas célebres, pero era autor de obras silenciosas de caridad, fidelidad y celo apostólico. La santidad de un papa no está en los libros, sino en su unión con Cristo. Los cardenales comprendían que, en el siglo XXI, la Iglesia necesita un pastor que lleve las almas a la verdad y no que las conforte en el error. Prevost, con su claridad interior, era visto como ese tipo de pastor. Por todo ello, su vida de oración, su perfil pastoral, su amor a la tradición, su fidelidad a la doctrina, su experiencia misionera y su humildad, los cardenales reconocieron en él no solo a un buen obispo, sino al papa que Dios eligió para este tiempo. La elección de León XIV, por tanto, no fue un azar ni resultado de articulaciones humanas, sino expresión de la fe de la Iglesia en la conducción del Espíritu Santo. Cada voto depositado en la urna del cónclave
era ante todo un acto de esperanza y obediencia a la voluntad de Dios. En medio de un mundo en crisis espiritual, moral y cultural, los cardenales sabían que era preciso elegir a un hombre que representara un retorno a la esencia del Evangelio, al corazón de la Iglesia, sin doblegarse a las presiones externas. León XIV representaba esa esperanza, no como una figura mediática o carismática en sentido mundano, sino como un hombre de Dios, profundamente configurado al corazón de Cristo. Su simplicidad se convirtió en un signo de autenticidad. No buscaba aplausos, sino la gloria de Dios. No hablaba con vanidad, sino con humildad y autoridad espiritual. Al recibir los votos de sus hermanos cardenales, León XIV lloró. Aquellas lágrimas no fueron de miedo humano, sino de reverencia ante la gran misión que se abría ante él. En la Capilla Sixtina, ante el ícono del juicio final de Miguel Ángel, comprendió con claridad que su misión no era agradar a los hombres, sino conducir la Iglesia a la fidelidad a Cristo, cueste lo que cueste. Los cardenales, al verlo acoger la elección con espíritu de oración y silencio, se sintieron confirmados en su decisión. No habían elegido por criterios humanos, sino que habían reconocido la acción divina. Su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro confirmó lo que muchos ya percibían. Allí estaba un papa que hablaría poco, pero rezaría mucho, que no buscaría dividir sino edificar, que no cedería, sino que confirmaría a los hermanos en la fe. Su mirada serena, su bendición solemne y sus palabras ponderadas demostraban un profundo sentido de lo sagrado y de la misión recibida. Aquella noche se convirtió en un hito de esperanza para millones de fieles alrededor del mundo. León XIV sabía que asumía la barca de Pedro en medio de tempestades, pero también sabía que el Señor está en la barca y por eso no hay nada que temer. Su lema pontificio, aún por revelar, ya era intuido por muchos: fidelidad y esperanza. La elección del nombre León evocaba figuras históricas de firmeza doctrinal, como León I, que enfrentó las herejías, y León XIII, que defendió la dignidad del trabajo y de la doctrina social. Esa elección no era casual, sino programática. El nombre León sugería coraje, vigilancia y nobleza espiritual. Era un llamado a la fortaleza en tiempos de confusión y relativismo, una invitación al levantamiento moral y doctrinal de la Iglesia. Los cardenales, al meditar sobre la misión del nuevo Papa, veían en él a un pastor dispuesto a perderlo todo, menos la fidelidad a Cristo. Esa convicción les daba paz y esperanza. Sabían que su elección no agradaría a todos los sectores, ni siquiera dentro de la Iglesia, pero confiaban en que agradaría al Espíritu Santo, que sopla donde quiere y conduce la Iglesia con sabiduría divina. León XIV no venía para agradar a las ideologías, sino para reafirmar la fe católica. No venía para reescribir el Evangelio, sino para proclamar con nueva fuerza la belleza perenne de la verdad revelada. Los primeros pronunciamientos del nuevo Papa demostraron un profundo sentido de continuidad con la tradición. Su reverencia por los papas anteriores y su fidelidad al magisterio fortalecieron aún más la confianza del colegio cardenalicio. En sus encuentros iniciales con los cardenales y colaboradores más cercanos, León XIV destacó que el camino de la Iglesia es el de la santidad, la verdad y la caridad, siempre en comunión con Pedro. Se mostró dispuesto a afrontar con valentía los desafíos del tiempo presente, siempre que jamás fuera a costa de la doctrina. Esa disposición agradó profundamente a los cardenales que buscaban claridad y firmeza. Su postura frente a los temas morales fue firme y serena. No banalizó el pecado ni ignoró la miseria humana, sino que señaló siempre el remedio de la gracia y de la conversión. Los cardenales esperaban de su Papa no solo palabras bonitas, sino testimonio de vida. Y fue eso lo que encontraron en Prevost, un hombre de vida sencilla, pero de alma grandiosa.
En un mundo marcado por escándalos, abusos y desconfianza, León XIV representaba la restauración de la confianza a través de la integridad, la verdad y la oración. Su decisión de mantener algunas tradiciones olvidadas, como el uso frecuente de la bendición apostólica o la celebración solemne de la liturgia de las horas, reveló su intención de reavivar el sentido de lo sagrado en la vida eclesial. Los cardenales reconocieron así que no habían elegido solo a un administrador, sino a un padre espiritual, un hombre llamado a sostener la fe de sus hermanos y a guiar al rebaño de Cristo con mansedumbre y firmeza. Su elección, por tanto, fue fruto de un largo discernimiento, fundado en la escucha del Espíritu Santo, en el testimonio personal de vida santa y en la necesidad de la Iglesia de tener un pastor según el corazón de Cristo. Con León XIV, los cardenales confiaron la Iglesia en las manos de un hombre de Dios que, con humildad, fidelidad y oración, se dispone a conducir la barca de Pedro por las aguas tempestuosas de nuestro tiempo, mirando siempre a aquel que es el verdadero Señor de la Iglesia, Jesucristo.